Ahora, ¿le puedo preguntar algo a Santiago respecto al tema de la oposición? Vos decías, hace falta una oposición enganchada al sistema, una oposición seria, constructiva. Creo que Beto también lo decía y lo comparto absolutamente, firmo al pie lo que decís. Mi pregunta concreta es si creés que la oposición destructiva va a quedar aislada. Hubo votaciones en el Congreso en estos días, concretamente la de Debido, y se vio como ya algunos dirigentes peronistas dijeron, bueno, yo a ciertas personas ya no las conozco. Pareciera empezar a ver, por lo menos en la Cámara de Diputados y en el Senado con Miguel Pichetto, la construcción de un peronismo que quiere ser oposición de este gobierno, pero que no quiere la violencia o, por ejemplo, usar a Santiago Maldonado de mártir y usarlo políticamente para igualar a un gobierno con una dictadura. ¿Crees concretamente si el kirchnerismo va a quedar aislado en los próximos tiempos? Yo tengo la impresión de que el porvenir del peronismo como fuerza política es proporcional al alejamiento que practique del kirchnerismo. Ahora bien, ¿qué capacidad tendrá de llevar adelante ese alejamiento dentro de un marco republicano democrático donde importe más la constitución de un partido que la de un movimiento? Eso no lo sé. Tendrá que dar pruebas el peronismo de que eso le importa. Pero confiemos en que el oportunismo no sea todo. De hecho, el presidente de la República va a citar, si es que ya no ha citado, Lunes, a una reunión políticamente transversal donde cita a todas las agrupaciones importantes para fijar lo que decía Beto, políticas de Estado de largo plazo. Porque creo que la clave de las respuestas que estamos buscando es que haya continuidad en el tiempo de lo que no puede completar un solo gobierno. Claro, pero ahí nos tenemos que poner de acuerdo. Yo te digo tres cosas, ¿no? Lucha contra el narcotráfico, salud, educación. Digamos, ¿cómo nos podemos poner de acuerdo en cuestiones básicas que creo que todos pensamos igual o todos queremos lo mismo? Porque el pensamiento fragmentario dominó la política, el interés sectorial. La concepción feudal del poder, el oportunismo de a mí me toca y a vos no te toca. Ahora, revertir todo eso es volver a ser ciudadanos de un proyecto constitucional. Eso es necesario, debería ser posible, pero a largo plazo. No es posible en la medida en que impere esta idea oportunista de que quien acumula poder no lo comparte. ¿De dónde venimos? Venimos de una concepción de la política donde los tres poderes de la nación se vieron reducidos a uno solo, que ha sido el Ejecutivo, y a su vez a la agrupación política dominante, que es la del kirchnerismo. El país, como preguntaba el amigo, ¿el país necesita salir de eso? Pareciera que la mayoría de los votos indicarían cansancio de lo que hasta ahora se practicó en política. ¿Podrá ese cansancio transformarse en lo que debe para el gobierno? Es decir, una gran exigencia. Porque lo que se ha votado esta vez, Alfonsín se lo vota con una fe profunda en la democracia. A Cambiemos se lo vota con una exigencia muy profunda, que es transformar el valor de la política. Sí, a ver, Ares, por favor. No, sí, lo escucho admirado a Santiago, además lo conozco hace muchos años y lo sigo. Creo que Santiago habla de ciudadanía y habla de tiempo, de dos cosas que a veces en el periodismo, nosotros mismos, en los programas, a personas que hablan así, sí, le exigimos después, sí, pero ¿qué hacemos ahora con esto? Y él nos está hablando todo el tiempo de decir, hay que esperar, hay que seguir, hay que trabajar. Obrar. Habla de esfuerzo, habla de continuidad, habla de equilibrio de poderes, habla de cosas que son las tan necesarias y que a nosotros tanto nos cuesta reconocer y aceptar, ¿no? Porque cuando él habla ahora, digo, yo pienso mientras él habla, ¿cómo se va a regenerar la oposición? ¿Qué tipo de oposición tendremos? Esa oposición comprenderá todos estos cambios, comprenderá qué es el deseo de la gente, porque también coincido con lo que decía Luis, que me parece que la sociedad está por delante de los políticos. La sociedad le está diciendo, es por allá, este es el mensaje, y los políticos van atrás tratando de acomodarse a eso. Y me parece que en algún momento hay que alcanzar Igual cuando ese punto. empezamos a discutir cosas interesantes viene la otra campaña, porque ya Claro, sí. viene la otra campaña. Sí, por sí, eso sí, por ahí sí. Santiago viene ahora porque recién votamos, por ahí dentro de, faltando Sí, 15 días no vendría. sí. Por favor, Beto, sí. No, digo, voy a valerme de lo que estuvo diciendo Carlos. Tenemos un hábito negativo de seguir machacando, seguir hablando, seguir regodeándonos de lo que no hicimos o de lo que hicimos mal o de lo que nos falta. Venimos de un acto eleccionario que
que se hizo democráticamente, no hubo problemas, se manifestó la gente, se votó, ahora van a tomar sus cargos los nuevos legisladores. Queda mucho por hacer. ¿Por qué no hablamos un poco de lo que podemos estar mejor en lugar de estar machacando, por ejemplo, que felizmente en este programa hoy no pasó, preguntando si va a ser reelegido Macri o Kohl? Digo, vivimos con una inquietud, porque además el periodismo colabora en eso. Dice, a ver, decime quién gana ahora. Hay que entender que la democracia no es épica, no hace goles todos los días, no hay posibilidad que la democracia llene la primera plana de los diarios todos los días. Tiene que trabajar, tiene que hacer las cosas, algunas se hacen, otras tienen que esperar. Pero vivir con un poco de tranquilidad y disfrutar algún momento que nos va bien. Pero mira, el lunes se va a dar un encuentro que... Por ejemplo, un día tenemos que conseguir que un día dejemos de ser el único país del mundo donde la hinchada visitante no puede entrar a la cancha. Una vez, eso sería un avance social importantísimo. ¿Sabés que es el único país del mundo? Sí. Bueno, algo, porque a mí me gustaría volver yo me enojé con el fútbol, pero me gustaría volver a la cancha de River, soy vitalicio y me gustaría volver. Cosas que podemos lograr. Beto, pero lo que decía recién Santiago, la imagen del próximo lunes, ¿no? Gobernadores junto al gobierno, la oposición, todos juntos. Esa foto, bueno, eso es lo que queremos los argentinos, gestos. Por supuesto. Sí, pero gestos, de eso hubo, el presidente se reunió con los gobernadores como nunca en las últimas 2 o 3 décadas. Digo, me parece que en eso. Y la actitud de la oposición el año pasado también fue muy colaborativa. No renunció a sus principios, pero colaboró para que el país se pudiera poner en posición de crecer. Y efectivamente pareciera ser, por las cifras que leemos, que está mejorando muchas de esas cosas. Bueno, sigamos apoyándolo con un modo de ver las cosas desde la oposición y otra desde el oficialismo. Y dentro del oficialismo también hay gente que tiene sus matices, que encuentran las cosas. Y eso es la democracia. Y bueno, y dentro de un año vamos a hablar de nuevo, a ver si hay alguna otra posibilidad. Pero faltan 2 años para la próxima elección. Macri lo veía como un signo de la que terminó el domingo empezó a un año atrás, un año y medio atrás. Es cierto lo que dice Brandoni de que hubo reuniones con los gobernadores, etcétera. Lo que pasa es que el gobierno, hasta esta elección, tenía temor de que sea leído como un signo de debilidad esta mesa a la que se ha convocado el lunes. De hecho, hay una frase, a mí me parece interesante, y quizás Santiago pueda aportar algo en este sentido, de Durán Barba, que le dijo a Macri cuando ganaron en el 2015, tenemos el gobierno, pero todavía no tenemos el poder. Y que ese empoderamiento es lo que estaban esperando en esta elección de medio término, ¿no? No sé si lo lee del mismo modo. Sí, yo diría que hay 2 maneras de concebir ese pasaje del gobierno al poder. Una es entender el poder como lo que concentra de manera excluyente el que gana las elecciones. Y otra es entender que quien gana las elecciones desde el poder está en condiciones de rehabilitar los hábitos democráticos, es decir, la inclusión del adversario. Si yo tuviera que resumir en una palabra la respuesta que me gustaría darte, es decir, que un hecho políticamente decisivo es pasar de tener enemigos a tener adversarios y a romper con el verticalismo de la obediencia debida a la palabra única del líder. A mí me parece que Macri sabe que no lo es todo en su gobierno, que las figuras que lo acompañan lo constituyen como líder. Es decir, que él no termina de serlo todo, que con las Carrió, con las Vidal, con gente como la que de alguna manera figura en el primer plano de sus ministros, él se constituye en significativo en un sentido amplio, pero que no lo es todo. Por eso creo yo, insiste tanto en la idea del equipo. Sí. ¿Qué líder es capaz de insistir en la idea del equipo y no decir los que están conmigo? Es con él. Cambiemos también para Macri. A ver, un minuto, que nos toque despedir a Beto, pero antes de esperar una última pregunta. Si cree que Macri va a ser... No, mentira. Gracias, Beto, por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Un saludo para todos. Vamos al próximo informe. Se queda Santiago con nosotros. Hay más invitados y hemos preparado un informe que tiene que ver con el conventillo tumbero. ¿Va a cambiar algo o no va a cambiar nada? Aquí están estos son, mirá.
Las cárceles argentinas se dividen en pabellones específicos según cada tipo de preso. Yo pensé que me traían un pabellón de máxima seguridad y me encuentro con un montón de p***, con perfumito. Existen los pabellones para reclusos evangelistas, los psiquiátricos, los de máxima seguridad. Pero en estos últimos 2 años han sido tantos los detenidos por casos de corrupción que el servicio penitenciario ha tenido que conformar un nuevo espacio. El Pabellón K. Tumberos. Yo estoy cómodo, La detención de último momento de Julio De Vido alborotó al pabellón. Está en la celda 126 por sus delicadas condiciones de salud. Sus abogados indican que no puede estar en un presidio. Lo único que tiene como patología que es un paciente insulino dependiente. Según trascendió, De Vido habría pedido no cruzarse con Lázaro Báez. Dijo, soy inocente. El único corrupto soy yo. El doctor Donadío le toma indagatoria a la señora presidenta y al otro día se va para la casa. A mí me privan de la libertad y la señora está esperando su proceso en la casa. Ah, qué bien lo tuyo, ¿eh? Lindo. El juez habría pedido que no compartieran lugar con su ex mano derecha, Roberto Barata. El momento en que la policía se llevaba al número 2 de Julio De Vido en el Ministerio de Planificación. ¿Quedará todo en familia y terminará en la misma celda que su cuñado? Con una fuerte custodia llegaba a los tribunales de Retiro para declarar. Veremos cómo sigue esta apasionante historia que ha logrado convocar a actores de lujo en sus anteriores capítulos y promete seguir haciéndolo. Ahí lo vemos, con casco, con chaleco, esposado. Imputado por la compra irregular de trenes, lo compraba con sobreprecios. Es una cámara, se hicieron una cámara. Bueno, a ver, Pablo, tenemos información, sí. Parte médico. Julio De Vido, como todos los presos, llega a un penal, es revisado, pasó la primera noche en el hospital, hoy la segunda en el hospital y luego se toma una determinación. Determinación 1 es que siga en Ezeiza por una cuestión de cercanía con cualquier clínica de Buenos Aires como Lázaro Báez, que vino aquí varias veces a Palermo. Número 2, ir a Marcos Paz, pero el martes tiene que estar porque tiene la causa de 11. El parte médico determina que el señor De Vido es insulino dependiente, tiene un cuadro de diabético importante, asma crónica y un cuadro de taquicardia que según los médicos del penal sostienen que tiene que ver con la situación que uno vive, la tensión, la amargura, el hecho de perder la libertad. O sea que es un cuadro para poder estar pleno en la cárcel de Ezeiza. ¿Por qué? Porque el servicio penitenciario cuenta con un hospital de primerísimo nivel. En caso de tener que trasladarlo, está cerca de cualquier hospital o sanatorio de la ciudad de Buenos Aires. Repito, insulino dependiente, se hace también a través de certificado el protocolo de los medicamentos que él tiene que consumir. Y ayer dicen que los jueces estuvieron muy atentos porque en algún momento hasta hicieron salir a personal de Comodoro Pi para comprar unas bolsitas herméticas y colocar los mismos medicamentos que el propio De Vido aportó y dijo, yo tengo que consumir esto. 2 veces por día se inyecta, eso se hace en forma personal, no hace falta depender de un enfermero, en el abdomen se aplica 2 veces insulina y es una persona que vivir con insulina de por vida. Para que quiero sumar una foto, a ver si me buscan la imagen de Bullrich con el Papa, sí. Que creo que es una de las imágenes del día. Vamos a ir con eso ahora. ¿Qué pasa con Bullrich y qué pasa con el Papa? Esteban Bullrich es muy amigo de Bergoglio de hace muchísimo tiempo. Claro. Sí. También hubo una cuestión familiar, la enfermedad de su hija también en su momento. Ahí. Sí, y ahí está la imagen. De hecho, estuvo Bullrich cuando el lunes en este programa y no dijo absolutamente nada. No. Más o menos, cuando le preguntaste vos si había hablado con el Papa, sonrió, dijo que no, pero me parece que había hablado. Claro, el tema es el siguiente. En un gobierno de Mauricio Macri con una relación tensa con Francisco... Es un relanzamiento. Él es un puente, ¿no? Y además creo está que llegando una visita importante, perdón, Johnny, que te interrumpa. Está llegando el canciller del Papa ahora en días y se encuentra con el canciller Forí. Es una de las visitas de más alto nivel del Papa y esto está enganchado con esto, según me han dicho, porque...
se prepara algo más en algún momento. Yo creo lo mismo, creo que es un relanzamiento de la mala relación. Yo le sacaría tensa, yo le digo mala relación, acordate esos 22 minutos gélidos, fríos, después hubo una segunda reunión de Macri con el Papa, pero hay un tema ideológico. Todo el gobierno te dice hay un tema ideológico entre el Papa Francisco y Macri. Es cierto que hay algunos funcionarios que tienen más cercanía, como Carolina Stanley, como Jorge Triaca o el mismo Esteban Bullrich, pero es el primer, yo creo que el dato acá, es el primer político que recibe el Papa después de una larga veda. ¿Te acordás que el Papa se enojó y dijo, me usaron, se sacaron muchos políticos fotos conmigo, no me gustó? Es cierto que Bullrich y Bergoglio tenían una buena relación de la época en la que Bergoglio era arzobispo de la ciudad de Buenos Aires. Y el dato acá también es que el gobierno le cedió un predio de la Villa 31 a Escolas. Escolas Ocurrente es una de las fundaciones que tiene el Papa, que tuvo algunos líos de manejos financieros importantes, que el Papa manda una carta terrible retando al Corral diciendo no se resbalen con la corrupción, y ahí está también el acercamiento. Creo que hay un relanzamiento de la relación. Vos sabés que yo creo que el Papa cree que estamos endemoniados, así que no creo que vaya a venir. Me parece que es un buen Qué buena puente. onda, si no va a venir nunca más, digamos, con estos mensajes. Pero no lo digo yo, lo dice él. Sí. Yo quisiera No que... quiere ni pasar ni por sí en lo argentino. No quiere pasar, no quiere saber nada, no quiere... Una cosa que tenga relación con Bullrich, que es un tipo muy católico y tiene buena... Extremadamente, Por sí. eso te digo que me parece que sea lógico. Yo creo que el Papa nunca va a venir. En serio te digo, ojalá me equivoque, pero yo creo que él tiene un concepto en serio. El Papa es un católico ferviente, no es un chiste. El tipo cree que somos el demonio. Y que si viene acá... Pero es así. Pero La reunión de hoy, un dato de la reunión de hoy. A ver, vivía acá. Santiago, sí. Como socianos hemos fagocitado los argentinos a todos nuestros ídolos, héroes y hasta el Papa. Sí. Bueno, a ver, el primer indicio de lo que es nuestra sociedad en relación a lo que planteaba, perdóname que no recuerde Gustavo. tu nombre, Gustavo, es este. El día que tuvimos un Papa argentino, pensamos ante todo que teníamos un Papa argentino. Es decir, que Papa venía en segundo lugar, primero que era argentino. Eso habla de un déficit muy fuerte de identidad en el orden de lo que es la cultura y la educación del país. ¿Por qué? Porque esta alegría enorme que se tradujo en el hecho de que el Papa fuera argentino tuvo un valor compensatorio. Es decir, donde hay un déficit de identidad, la aparición de un argentino destacado compensa en buena medida lo que hay de difuso en la identidad del país. Ahora resulta que se produciría el fenómeno inverso. Ahora tenemos un papa que no sería argentino. Ahora sería un papa enemigo de lo que podríamos llamar el gobierno. Es que lo sentimos lejano igual. Claro, pero yo creo que es prudente. A mí no me parece que el Vaticano sea una entidad, una institución de actitudes impulsivas, ¿no? En general, por ejemplo, a Galileo lo reconocieron después de 400 años. Pues no sí, creo... que esperar que 400 años porque el Papa venga. No lo vamos a ver. Estoy seguro que 2 o 3 centurias antes nos van ¿Pero a crees que va a venir en algún momento, Francisco? Yo te digo, no es lo que me preocupa si va a venir o no. Pero no hubiese servido como puente en un país con tanta grieta, tan peleado, que se discuten cosas tan básicas, elementales. En su momento, pienso, el Papa no es una figura que puede unir. Su función no es la de unir a los argentinos, sino, creo yo, la de ver qué hace la política para evidenciar que somos capaces de unirnos, y entonces se va a pronunciar él sobre lo que el país hace sobre sí mismo. Pero su función no es redencional. Él no viene a redimir. Pero Santiago, ¿por qué crees que no se evita? Porque mira, estuvo 3 veces en Evita al gobierno. Pero mira, estuvo 3 veces en Latinoamérica. Estuvo en Brasil en 2013. Estuvo en Ecuador, Bolivia y Paraguay en 2015. Estuvo en Colombia ahora en septiembre. Ahora viene a Chile y a Perú. Ya hizo todo Sudamérica, estuvo en México y no viene a la Argentina. Y no ¿Por qué crees que no? ¿Cuál es el tema? ¿Es el gobierno? Digo, es difícil tener una respuesta contundente para eso, pero a mí me parece que en un país fragmentado todavía de la manera en la que está, él razona como un inversionista, que me perdone Francisco. ¿Cómo razonan los inversionistas? Dice, bueno, mire, creen ustedes condiciones jurídicas propicias para la inversión y vamos. Claro. Creo que el Papa... Cuídenme, dice. Claro, el Papa está diciendo, bueno, ustedes quieren que yo vaya porque mi investidura significa algo fundamental.
creen las condiciones, entre todos, propicias para que mi visita sea no el inicio. Para que se rompe. Con Venezuela también fue. Hablaste del... Fue Dios. Esto fue con las cosas que dijo... Mirá para atrás, mirá la imagen. Mirá la imagen, que era el demonio. Con las cosas que dijo Chichi empiezan a saltar los micrófonos ahora. Por desconocer al demonio. Hagamos algo. Para que nos quiero ir del Papa, que se nos termine el programa, al peronismo. Te quiero preguntar por esta refundación del peronismo. ¿Qué pasa con el peronismo hacia el futuro, ¿no? Un futuro cercano. ¿Podemos vivir sin peronismo los argentinos? Sí. ¿O es prácticamente parte ya de nuestro ADN? Mirá. En busca del liderazgo perdido. Después de la contundente derrota en las últimas elecciones, el peronismo intenta empezar a reconstruirse, pero da la sensación de que va a llevar tiempo y mucho consenso. Duhalde, ¿tiene la receta para revivir al movimiento? Tenemos que encontrarnos los argentinos y hay que empezar por no hablar mal, porque viene la réplica y la contrarréplica y seguimos peleándonos como imbéciles cuando la situación de Argentina es compleja. Todos los partidos políticos que no se ayornen y rápidamente pasan a ser pieza de museo. Tenemos que tratar por todos los medios de cambiarlo. En el caso del justicialismo tenemos que reconstruirlo. La doctora Kirchner puede decir yo tengo el 37% de los votos. Sí, se puede decir cualquier cosa, pero eso es falso. El justicialismo en la provincia de Buenos Aires son la cantidad de votos mínimas que puede sacar quien es tomado por la gente como candidato. ¿Hoy el peronismo tiene muchos imbéciles? Sí, en Argentina, desgraciadamente en la política hay muchos. Desde hace un tiempo largo, Duhalde es el que agarra la vara y los ubica a todos los peronistas, ¿no, Chiche? Sí, bueno, digamos que es el único que nunca ha tenido una denuncia por corrupción. No le mandaron eso, Néstor Kirchner cumplió. Nunca le mandó ni una boleta por cruzar un semáforo con luz roja. En eso se lo cumplió. Me parece que es el único tipo que puede zafar de cualquier tipo de sospecha. Todos los demás tienen una denuncia, tienen un proceso. Y Duhalde, la verdad que no tiene nada. ¿Pero tiene futuro político, Duhalde? No, ninguno. Claro. Entonces... No creo, no, de ninguna. Creo que es un referente importante, porque en el fondo, digo, los peronistas son peronistas. Y siempre que hay una figura para rescatar, son incorregibles, como decían los gorilas. La verdad es pesos. Pero creo que arrastra un prestigio importante. A ver, digo, ¿quién es la figura del peronismo hoy? Yo el otro día di el peronómetro o cuáles eran las condiciones que tenía de tener un nuevo candidato peronista. Lo cierto es que van a tener que hacer una mesa de diálogo y sentarse y poner sobre la mesa todas las cuestiones. Si se busca un renovador, si se busca una cara nueva, alguien con perfil más bajo para levantarlo, que tenga poco conocimiento pero buena imagen y potenciarlo, alguien con experiencia, con trayectoria. Realmente hay un montón de variables que se tienen que elegir. Sí tienen que dialogar. Tírame 3 nombres. No, yo dije, dentro de los peronistas, Sergio Uñac de San Juan suena muy fuerte y cada vez más. Nicolás Rodríguez Sá, que es sobrino, pues los Rodríguez ya son viejos, pero hay otro que está incursionando en política. Yo como intendente dije, Patricio Musi en la provincia de Buenos Aires ha hecho una excelente gestión, tipo que tiene una visión 10 años más adelantado que todos. Bueno, Sergio Massa también es intendente y es candidato. Es que va a tener que salir de ahí. Pero digo esto, lo único, piensen en esto solamente, en un número. Urtubey, 162.000 votos. Randazzo, 481.000. Schiaretti, 622.000. Massa, 1.019.000. Pero vos hablás de Massa, ¿en serio? Perdón. ¿Massa lo ponés como peronista? Por supuesto, dentro del peronismo. Y entre todos suman 2.285.000 votos. Cristina sumó más de 3 millones. Solo Cristina sumó todo el peronismo junto. Algo van a tener que dialogar. Luis, a ver. Sí, yo creo que el peronismo tiene que inevitablemente pasar por un proceso de renovación. Ahora la gran disyuntiva es si acepta Cristina que conduzca estos 2 próximos años y a partir de allí venga ese proceso de renovación, o si lo adelante ese proceso de renovación, la margina Cristina Fernández de Kirchner con vocación frentista por fuera de Unidad Ciudadana, con el peronismo, con figuras nuevas, inicia un camino republicano de diálogo con el gobierno que le permita llegar al 2019 con una alternativa distinta a la de Cristina Fernández de Kirchner. A ver, ¿es posible, Santiago? Es necesario, lo que plantea él es perfectamente necesario. En cuanto a lo posible, digamos, uno siempre, si razona políticamente, tiene que, a mi modo de ver, que partir de la siguiente premisa, es decir, de una especie de axioma. ¿Qué necesita el país para ser una nación y dejar de ser un conglomerado? Es decir, un repertorio de fragmentos enfrentados, es decir, necesita que se privilegie una idea, la idea de la República.
el peronismo está decidido a privilegiarla. El oficialismo puede comprender que necesita a la oposición y la oposición es capaz de reconocerse en la gestión del oficialismo como imprescindible para la República, aunque disienta con ella. Todo esto le devuelve complejidad a los problemas. Yo creo que la gran tentación nuestra es la simplificación. Es decir, quién es el bueno y quién es el malo. Todo el peronismo es malo. Yo no sé si es malo. ¿Qué diríamos, que todo el oficialismo es bueno? No. Políticamente, no seamos ingenuos. No Veamos qué es de buenas manos, imprescindible. claro. Sí. ¿Y es posible una renovación? Es necesario, insisto en eso. Es difícil decir si es posible. El peronismo la necesita para seguir siendo significativo en el orden del país, de la República, de la Nación. La necesita. Cafiero la intentó. Claro. Cafiero la intentó, no hay que olvidarse de Cafiero. Cafiero fue una figura muy importante en el esfuerzo por inscribir al peronismo en el campo de la República. Pero además no hay otra. Duhalde en su momento también lo intentó en la crisis inicial del siglo. Creo yo que el peronismo hoy, representado por esa voluntad pontificia, para seguir con el Papa no, pero pontificia en el sentido de los puentes, que está tendiendo Pichetto, es interesante. ¿Y dónde queda Cristina, no? Porque por lo menos los gobernadores, los que mencionaba Diego, ya dijeron que Cristina fue. O sea, asumieron que con Cristina no van a ningún lado. No, ¿sabes Entonces, dónde la ubican? ¿dónde queda? ¿Reducida a un frepacito, Ahí, un espacio a un partido distinto, No sé, a un partido provincial? No sea ni irónico ni Diego, nada. no es Cristina tiene irónico. suficiente poder. Vos no entendés algo. Podrá conducir. No. Podrá conducir también, acompañar. ¿Cómo que no? Porque Ustedes mirá, la quieren jubilar. 3 millones de votos. Diego, Pablo. pero perdóname, yo te digo una cosa. Saquemos de lado la pasión. Pero es demasiado lo obvio. Levantemos algún teléfono. Por ejemplo, UNIAC, la única provincia argentina que no tiene déficit con 700.000 habitantes es San Juan. Cristina, afuera. Mansur, en Tucumán, uno de los pocos ganadores del fin de semana. Cristina, afuera. Pichetto, Cristina, afuera. Es la renovación del peronismo. Randazzo y Massa la no elección van del con el 2015, kirchnerismo a ningún lado. de la Entonces lo que hay que trampa. entender, Diego, más allá de los fanatismos, el propio doctor Duhalde es dijo fanatismo. que los 3 millones de votos en la provincia de Buenos Aires fueron de él, son de Cristina, serán en un futuro, qué sé yo, de cualquier otro dirigente que represente al PJ o a quien sea. Lo que tenés que entender que para ganar en el 2019 no pasa por Cristina, lo dicen los propios peronistas. Pero Paulo, lo perdóname, decimos Mansur nosotros. está procesado por el plan, Cunita. Yo lo que te quiero decir es renovación o muerte. Por supuesto que tienen que ir a buscar caras nuevas. Para ganar. Pero si de verdad, si el peronismo cree, y lo digo con el mayor de los respetos, que UNIAC y Mansur son las caras de la renovación para el 2019, están en problemas. No, son los que ganaron. San Juan estuvo administrado por los Gioja durante muchísimo tiempo. Hicieron un desastre con Barrick Gold, con UNIAC incluido. Tucumán, todos recordamos lo que fue la elección del 2015, con Mansur a la cabeza, ministro de Salud de Cristina. A ver, ¿para qué le quiero preguntar a la diputada? ¿Vos te sentís parte de la nueva política? Porque es tu primera vez, ¿no? Es mi primera vez como diputada, pero hace mucho que vengo trabajando en política. ¿En qué partido militabas? Fui la primer candidata a concejal en el 2005 en el PRO en La Plata. No entramos, pero bueno. ¿Por qué partido? Por el PRO, Por el en PRO, La Plata. siempre el PRO. Sí, y también estuve dentro del peronismo. Ah, sos una peronista pro. Una peronista Una PP. pro. Mirá. Peronista pro. Bueno, el pro es... Hay muchos. Aparte, el PRO es una fuerza nueva. Quienes militamos de hace más tiempo, de otro lado teníamos que venir. Yo creo, sin incurrir mucho, creo que el peronismo necesita una renovación. Pero está también en Cambiemos hacer que no sea necesaria por ahí la renovación del peronismo, sino dar con respuestas a la gente una continuidad a lo largo del tiempo. Y creo que hay mucha gente válida en Cambiemos que se va sumando y que va a hacer que esta Argentina pueda ir creciendo. Porque cuando decimos un gobierno de ricos y el gobierno anterior, que fue un gobierno que pensó en los pobres y tenemos todo esto, me parece que a veces gobierno de ricos, gobierno de pobres, no. Un gobierno que piensa en la gente y creo que hacia eso avanzamos todos, o todos queremos eso. ¿Tus hermanos qué dijeron? ¿Están orgullosos No estaban de vos? contentos. Y quería decir una cosa que dijo Santiago cuando habló Mm. de Macri y el trabajo en equipo. Justamente en Boca Macri demostró eso. Él como presidente y tenía un equipo que todos funcionaban. Y creo que hoy lo que él está haciendo es lo mismo, respaldar a su equipo y dar la fuerza suficiente para que cada uno pueda cumplir una función. Muchas gracias. No, por favor.
Igual la alternancia Está complicado, Boca. No, yo cuando hablan del peronismo y solo hablan de nombres me preocupa. Porque el peronismo, ¿qué es? Si uno u otro, ¿y cuáles son las ideas? Me parece que el peronismo tendría que hacer una revisión crítica, pero de todo, de todas las ideas, porque si las ideas las representa Duhalde, Duhalde representa y las ideas del peronismo, ¿de qué peronismo? Las del anterior, Los la del partidos kirchnerismo. dicen lo mismo. No, bueno, Carlos, todos son iguales, no pero, hay más. pero tienen tiempo ahora, me parece a mí que periodo, estos líderes que nombraban, estos líderes emergentes... Puede haber otros también, son así Está bien, pero si el peronismo se une y se pone de acuerdo, se termina Macri. Está bien, pero si tienen... termina Macri, cuando se ponga de acuerdo el Está peronismo. cada vez más peronizado, más. ¿De qué peronismo hablan? Primero que presenten ideas, que hagan un proyecto. Me parece que después surgen los candidatos en función de un proyecto. ¿Está cada vez más peronizado Macri? Yo te diría que se han oído cosas tan interesantes que antes de responderte me gustaría tomar en cuenta dos cosas. Creo que cuando el amigo señala los votos que ha tenido el peronismo, está mostrando que hay un protagonismo electoral fragmentado pero innegable. Innegable. El peronismo no es una fuerza que ha desaparecido, lo que no ha logrado es unidad. Ahora, yendo a lo de Carlos, ¿ha logrado el peronismo pasar de las consignas a las ideas? Creo que aún no. Y que la crisis que afectó al radicalismo en los años anteriores es el resultado de la falta de propuestas innovadoras en el plano conceptual, programático y demás. El peronismo está amenazado por eso. Mientras tenga un electorado que confíe en su pasado, tiene por venir el peronismo. Pero lo interesante es que el peronismo se apoye en los desafíos que le plantea la democracia republicana. Hacia futuro. Me parece que ese es el gran desafío. Macri peronizado. Y yo no diría, yo diría que Macri es un presidente que ha comprendido. Por ejemplo, con respecto a las políticas prebendarias, no las puede eliminar de golpe, sería criminal. Los planes. No puede hacer eso, entonces tiene que ir gradualmente. ¿Es Macri un líder que aspira a ser el hegemónico caudillo? No, no, en ese sentido no tiene nada de peronista. Yo creo que ni siquiera tiene un discurso suficientemente hegemónico, que muchos de sus colaboradores lo tienen más que él. Sí. Santiago, gracias por estar con nosotros. Gracias a usted. ¿Me da la mano? Sí, encantado. Encantado. Gracias a todos. Bueno, Santiago Cabaldov en vivo. ¿Todo bien? Sí, muy bien. Muy bonita esta de Plaje de blanco. Gracias, Chiche, Carlos, Petri, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, pedido Interpol para un ciudadano ilustre, para Bebote Álvarez. Sí, bueno, un símbolo, ¿no? Sí. Nos guste o no, un símbolo de la Argentina de los últimos 15 años, yo diría. Se ha cagado la risa de... Sí, ha ido disfrazado a Brasil, ha ido disfrazado a Sudáfrica, ha sido, digámoslo, la cara de la violencia en el fútbol en los últimos 10 años en la Argentina. Y no solo eso, digo, fue la cara de la ONG / Hinchadas Unidas Argentinas. Nunca nos olvidemos de eso, que tuvo, Sudáfrica. En Sudáfrica tuvo un fervor oficial que fue muy importante. Ahora bien, ¿va a cambiar algo? Cuando yo escuchaba a la hermana de los mellizos Barros Esqueloto diciendo Macri hizo lo mismo en su momento en Boca, yo no estaba de acuerdo. Macri cambió, a mi juicio, cambió bastante. Cuando él estuvo en Boca, primero que era bastante personalista y segundo que tuvo una alianza muy importante con lo que fue en aquel momento la barra brava de Boca, que la manejaba Rafael Di Cido. A mí me parece que esta vez, más allá de que alguien diga, bueno, van por el símbolo, a mí me parece que el símbolo de Bebote Álvarez implica otras cosas y que están dando una pelea, por lo menos uno ve en provincia de Buenos Aires, que está dando una pelea en serio contra el fenómeno de los barra bravas. Veremos en qué termina el caso de Bebote. La información que yo tengo es que estaban esperando a ver qué hacía la justicia, si el pedido de exhibición de prisión que había presentado en el día de la fecha se lo otorgaban para presentarse y ponerse a derecho. La información que yo tengo de tribunales es que este pedido de exhibición de prisión va a ser rechazado mañana a primera hora. 11 allanamientos hoy, ¿eh? Hoy hubo 11 allanamientos, no lo encontraron. De cualquier manera, Bebote Álvarez me parece que tiene las horas contadas y, digamos, su presente es su futuro atrás de las rejas. Afortunadamente para todos los que pensamos que el fútbol debe moverse hacia otros lugares, como decía Brandoni, hacia volver a recuperar ese lugar para todos los hinchas y las familias. Bueno, gracias a los amigos de La Dorita que mandaron un catering espectacular. Muchas gracias, como siempre, Relojes Polis y como siempre, impecable la ropa de Liguria. Gracias por acompañarnos. Mañana seguimos, ¿eh? Pásenlo lindo, sigan en América. Hasta mañana.